Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. En este tiempo de Navidad hemos estado celebrando el nacimiento de Jesús y esta primera carta de San Juan constantemente nos recuerda que también nosotros, como Jesús, hemos nacido de Dios. Somos sus hijos e hijas. Nuestro amor será la expresión concreta y constructiva de aquello que somos. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante. Me llamaste para caminar en la vida contigo. Decidí para siempre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios, que nos ama tanto y se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este tiempo de Navidad, en este tiempo de revelación de Epifanía. Al iniciar nuestra Santa Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo iluminaste todas las naciones, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor de Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Los rescatará de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Por eso, que viva largamente, que oren por él sin cesar y lo bendigan todo el día. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, qué lindo este Evangelio. Estamos con San Lucas, estamos en el capítulo 4, del 14 hasta el 22. Fíjense que aquí estamos encontrando lo que nosotros le decimos el caracú, el meollo, el objetivo del Evangelio. Este es el objetivo, esta es la propuesta de Lucas.
Este es entonces lo que nosotros entendemos aquí como lo programático. Este es el programa del Evangelio de San Lucas. Sobre este eje se va a desarrollar todo el Evangelio de San Lucas. ¿Entendés? Porque es algo importante. Si nosotros entendemos este pasaje del capítulo 4, como comienza aquí, en primer lugar, un Jesús que vuelve hacia la Galilea. Recuerden que la Galilea era considerada en su tiempo un lugar pagano, una región pagana, ¿se acuerdan? Galilea de los gentiles, decían, Galilea de los gentiles. Ciertamente que después de la invasión de los asirios, ya en aquel tiempo, siempre esa región quedó bajo la influencia, ¿verdad?, de lo que después llamamos también incluso los samaritanos, es decir, aquí ya no había un pueblo que vivía de acuerdo a cómo entendían los judíos, como entendía Israel. Entonces, por eso que eran despreciados. O sea, era Galilea de los paganos. Pero hoy era así. Y sin embargo, Jesús viene hacia Galilea. Jesús es enviado por la fuerza del Señor hacia Galilea. Ustedes o predica. Ustedes lleva de Yarare, Coventero, Betea, hoy Cuamijanua. Y desde ahí tiene que haber la conversión, la metanoia, cambiar mentalidad, entender lo que Dios quiere. Pero se dan cuenta que vuelve con el poder del Espíritu, es decir, el Señor el que le envía. Porque se autodomina pastor, porque se autodomina. Va estudio va ella de la botadera confundir para la gente. ¿Ve? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces es muy importante, queridos hermanos, esto. Y esto es muy serio, porque si no, nosotros, al confundir a la gente, lo que nosotros estamos haciendo es justamente crear todo un chamburreado de cosas, ¿verdad? Que si no enseñamos bien, si no nos dedicamos verdaderamente a una verdadera enseñanza, y si nosotros mismos también no queremos aprender, porque hoy hay ñande hoy en día ñande ya puta gente con los signos, con los gestos, con las cosas sencillas, pe ya esa mía, lleva cu televisión peguay ya tenacine peguay ya aremaña mi guapu aremaña. Sin embargo, el Señor nos pide que sea algo más, sea como el teatro donde todos estemos participando y donde todos nos movamos, donde todos tengamos un rol y un papel importante dentro de la comunidad. Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús vuelve a Nazaret. Este es el lugar donde Él fue creado. Y entró el día sábado. ¿Se dan cuenta? Te dan detalles. No vamos a entrar en todos los detalles, queridos hermanos. Pero un Jesús que va, que se comunica, un Jesús que reza, un Jesús, oye, ala y pueblo, oye, apoya lo que todo judío hacía el sábado, ir a rezar, a reunirse. Sinagogues significa justamente, es una palabra griega, quiere decir reunión, reunirse. Pero dice la sinagoga. Como iglesia quiere decir el lugar de la reunión. El elateguasuya, es belañaneñem. Y eso es lo que está haciendo aquí Jesús. Jesús es un laico, es una persona comprometida con su pueblo, con su gente. Oye, lleva las apisacueras con su pueblo. Y entonces, allí en ese lugar donde él fue criado como de costumbre, quiere decir que cada bautismo, cada muerte de obispo, cada casamiento mío, yo manoa, upebe guajala misa jave, añe reunijanma, añe en mijanma. No, la sinagoga es la reunión, el atiguazú es de siempre, es la comunidad la que tiene que reunirse, ¿verdad?, para rezar y para entender lo que el Señor nos está pidiendo, como de costumbre, Y ahí te enseñan de Jay Kwami, vea, llevas a Yande Yara Topoco, Beñaneña, Peñane Aputu, un Hayaeco, Anga Vivea, lleva Yande Yara, She Ajase, Hashe Agenduse, Hashe Aikwase, Pende, Remombe Usease. Es decir, acercarnos, escuchar, saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Eso es el lugar de la sinagoga, de la reunión. Y entonces Jesús se levanta para hacer la lectura. Aquí está lo lindo, aquí está lo esencial. En la medida en que Jesús se levanta, le presentan a nada más y nada menos que al libro de Isaías. El hecho de presentar al libro de Isaías, el capítulo 61, está llegando también para Jesús uno de los momentos cruciales y esenciales.
el Espíritu del Señor está sobre mí. Queridos hermanos, por eso les estaba diciendo, aquí está lo programático, es decir, aquí está el programa que se va a desarrollar de toda la propuesta del Evangelio de Lucas. Lucas va a escribir sobre esto que hoy nosotros estábamos escuchando. Primero, que Shenda Yui se acabinte, alleva. Shenda Yui porque se la ayusea añemo plata se vendereje a po predicata que esto que aquello se la venderíamos a itereita a pmx. Yo no vengo por mí mismo, dice aquí Jesús. Vengo verdaderamente porque el Espíritu del Señor, es decir, esto te envía como eclesia, te envía como comunidad. Es decir, es la comunidad la que envía. No es que yo me autoproclamo y desde ahora digo quién soy. Para ser sacerdote, no es que yo me autoproclamo. Ya pone de Itapé. 11 años ya llevó, bella, lleva mañana y vaya guapa, y catuta ni catumo aiba, de valeta van de valemo aiba, va eva la hereta, amba esa baricota, amba eva la rejecata, amba eva la reyapota, ¿verdad? O sea, es un poco, queridos hermanos, la comunidad la responsable. Entonces nosotros en este sentido tenemos que mirar, incluso la iglesia primitiva antes, para sus sacerdotes y para sus obispos, lo nombraban por aclamación, por aplauso, fulano, fulano, San Agustín, le queremos sacerdote, San Agustín, sacerdote. A pesar de oña ordenada de sacerdote, porque el pueblo lo aclamaba, o jaljuyo, o predicaponá, oña poná en su escuela, pero tenía una vida verdaderamente ejemplar para la comunidad y una donación, San Agustín. No estamos hablando de cualquier cebo de vela, nada, es cualquier cebo de vela a San Agustín. Es verdaderamente una persona que se ha dedicado, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Después, cuando se murió el obispo de Hipona, justamente después al final, todo el mundo por aclamación le conocían a Agustín, preocupado siempre por su pueblo y sobre todo también en ayudarles con la doctrina, a formarles, a educarles, ya ni formar que pueblo, ya ni formar que entero etea. Y entonces sus prédicas, si nosotros leemos, si nosotros entendemos lo que San Agustín nos dice, es una cosa maravillosa. Lleva, va ella va, a ejucuaboja iba, eva peñan de yara o hipotañan de gemi. Bueno, y desde ahí entonces podemos entender. Aquí lo que el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido y aquí viene lo esencial y lo fundamental que nos va transmitiendo el evangelista, porque dice después, me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Y comienza poco a poco a repetir ese capítulo 61, versículo 1 de Isaías. Es la profecía que se realiza entonces en la persona de Jesús. Me envió a anunciar la buena noticia. El Evangelio de Jesucristo, queridos hermanos, nos tiene que traer liberación. Nos tiene que traer buena noticia, nos tiene que traer vida digna para la humanidad, para la sociedad, para nuestro país. Anunciar la liberación a los cautivos, como es la teología de la liberación. Toda teología es para liberar al hombre del pecado, al pobre justamente para liberarlos de todo aquello que lo mantiene en la pobreza, porque en Dicatuña andea lleva yaiko indignamente, no podemos andar y vivir con boya, eso es infrahumano. Si nosotros miramos solamente el aspecto de la humanidad, queridos hermanos, nosotros muchas veces hasta les tratamos mejor a un perrito, a un gatito y le damos más oportunidades a un perro y a un gato que a un pobre hombre, igual que nosotros, niños en la calle. A esos le tratamos porque o mío oiko cureisha, lleva, oiko betuyucuave y así sucesivamente. Queridos hermanos, esta es la injusticia social. Apea la ñande ya yeje sape ana ya yeje chakwa aña hendumi peñande yara y añande peñande yara y ñande da es Dios que nos está hablando hoy por San Lucas y este es el eje, les dije, programático. Sobre esto se va formando y se va escribiendo el Evangelio de San Lucas. Él me ha enviado entonces, además de llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos. Y aquí todos entramos porque muchos estamos viviendo de una manera muy egoísta, queridos hermanos. Y cuando vivimos de una manera egoísta, anda ya llevan ella va peñan de
Yo que y entonces lo dejamos en una condición infrahumana, es decir, que ni humanamente le podemos decir que es una persona, porque no ayudamos o no hacemos lo que tenemos que hacer para que exista una justicia social verdaderamente. Y después nos dice también, dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Libertad a los oprimidos. Estamos oprimidos por el pecado, estamos oprimidos por tantas cosas, estamos oprimidos entonces por la coima, estamos oprimidos por el prebendarismo, estamos oprimidos por fuerzas entonces, yo diría, terroríficas, ¿verdad? Del poder, del dinero, del placer y de tantas otras cosas, queridos hermanos. Eso no es cristiano, eso no es ni humano, porque lo cristiano nos tiene que llevar a vivir la dignidad y nos tiene que llevar a ser más humanos. Queridos hermanos, vamos a rezar y vamos a pedir. Estamos comenzando nuestro año 2022. Haupea ñandeya rajaña ni ame yajaña ne conasome, hapea la ñandeña mozarambiba na yaicuajabana, hapea la picueri la yaicoara. Este año 2022, ojalá que el Señor nos dé esa gracia, que podamos cambiar chip, cambiar mentalidad, es decir, que nos dejemos convertir por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Para que Dios destierre de la Iglesia todo afán de poder, de dominio y de privilegio, oremos al Señor. Manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Para que la vida de la Iglesia ilumine el camino de los hombres y los manifieste el amor que Dios tiene a sus criaturas, oremos al Señor. Manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Para que todos los hombres vivamos en continua adoración a Dios, que salva a la humanidad y que no hace acepción de personas, oremos al Señor. Manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Para que seamos agradecidos al Señor por el don de la fe, la vivamos con audacia y la comuniquemos con alegría, oremos al Señor. Manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo, nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús de verdad, y estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo
Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, ponernos bajo el manto protector de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración.
sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio luminoso. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió:
Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV,
20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta última semana del tiempo litúrgico de la Navidad. Ya nos estamos aproximando al último domingo, que será el domingo del bautismo del Señor, ese compromiso personal que nos lanzará hacia el tiempo ordinario. Y por eso la palabra de Dios en este tiempo, en este día, viene desde la primera carta que tenemos de San Juan, que escribe a sus cristianos, capítulo 4, del 19 al 5, 4. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. Como decíamos, queridos hermanos, leitmotiv, idea central que nos hace entender que vivir la Navidad es, en primer lugar, amar a Dios, conocer a Dios. Y conocemos a Dios en la medida en que nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, nos amamos. Quien ama a Dios, por eso, hace que uno mismo se conozca. Y desde ahí entonces que también podamos amar a nuestros hermanos. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo lo que es hijo de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Qué lindo entonces. Desde el amor de Dios, es decir, el que ama a Dios, el que ha llegado a entender todo este proceso de una donación, de una entrega generosa, ¿verdad?, de Dios a nuestra propia historia. Porque ñande yaragoa lleva ñande abute hoy qué lleva. Peñane apretu uye ya ayuda bella. Hoy que peñane na con sopa peñane ni ame. Hoy que peñandere coepe. Es decir, el Señor que viene y entra a nuestra propia historia. Eso es lo que la Navidad nos estaba enseñando y nos estaba diciendo. Y por eso que es importante que, entendiendo esta realidad, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros también tengamos esta fuerza, en primer lugar, de reconocer, amar a Dios, porque es la única manera después también de amar a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.